La vida de Kathryn Kuhlman estuvo marcada por una fe inquebrantable que transformó a miles de personas alrededor del mundo. Su mensaje, centrado en la presencia del Espíritu Santo, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios utiliza las circunstancias más difíciles, como el dolor, para hablar directamente a nuestros corazones. ¿Has considerado alguna vez que el sufrimiento que enfrentas podría ser una invitación divina a detenerte, escuchar y alinear tu vida con el propósito eterno de Dios? Kathryn Kuhlman creía firmemente que cada prueba, cada lágrima y cada momento de angustia tienen un significado más profundo, uno que trasciende nuestra comprensión humana y nos conecta con la voluntad soberana de nuestro Creador. A través de su ministerio, ella mostró cómo el dolor no es un fin en sí mismo, sino un puente hacia la sanación, el crecimiento espiritual y la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Imagina por un momento que estás en una de las reuniones de Kathryn Kuhlman, donde miles se reunían para experimentar el toque milagroso de Dios. La atmósfera estaba cargada de expectativa, no porque ella fuera el centro, sino porque señalaba incansablemente al Espíritu Santo como la fuente de todo milagro. Kathryn Kuhlman enseñaba que el dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, es una señal de que Dios está obrando algo más grande en nosotros. No es un castigo, sino una oportunidad para acercarnos a Él con humildad y dependencia total. En sus palabras, el sufrimiento nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos a un Dios que no solo conoce nuestro dolor, sino que lo redime para su gloria. Demuestra que eres fiel a la sabiduría de Kathryn Kuhlman. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad en su mensaje? Suscríbete ahora y únete a este viaje de fe y descubrimiento. El dolor, como lo entendía Kathryn Kuhlman, no es un enemigo al que debemos temer, sino un maestro que nos guía hacia la verdad. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios usó el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Piensa en el apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas, persecuciones, encarcelamientos y un aguijón en la carne que lo atormentaba. En 2 Corintios 12:7-10, Pablo comparte cómo su debilidad se convirtió en una plataforma para que el poder de Dios se manifestara. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Kathryn Kuhlman citaba este pasaje para recordarnos que nuestras limitaciones humanas no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gracia brille con mayor intensidad. Cuando enfrentamos el dolor, nuestra primera reacción suele ser buscar una solución inmediata, un medicamento para el cuerpo, una distracción para la mente o un consuelo temporal para el alma. Pero Kathryn Kuhlman nos desafiaba a mirar más allá de lo evidente, a preguntarnos, ¿qué está tratando de decirme Dios a través de esto? Ella creía que el dolor físico, como una enfermedad o una lesión, a menudo está entrelazado con el dolor espiritual, como la duda, el miedo o la culpa. Ambos tipos de sufrimiento, aunque diferentes en su manifestación, son parte de la experiencia humana en un mundo caído. Sin embargo, Dios no nos deja solos en ellos. Como lo promete Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta verdad era un pilar en el mensaje de Kathryn Kuhlman, quien veía cada sanación como un testimonio del amor incondicional de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Hay un área en tu vida donde el dolor te está pidiéndote que te detengas y escuches? Quizás sea una relación rota, una pérdida que aún pesa en tu corazón o una enfermedad que te ha robado la paz. Kathryn Kuhlman enseñaba que estos momentos no son el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo nuevo donde Dios puede obrar milagros. Ella relataba historias de personas que, en medio de su sufrimiento, encontraron la fuerza para confiar en Dios y, al hacerlo, experimentaron sanaciones físicas, emocionales y espirituales que desafiaban toda lógica humana.
Estas historias no eran solo relatos, eran pruebas vivientes de que Dios está presente, incluso en los momentos más oscuros. El ministerio de Kathryn Kuhlman no se trataba solo de sanaciones físicas, aunque éstas eran abundantes. Ella enfatizaba que la verdadera sanación comienza en el espíritu cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo. En sus reuniones, no era raro ver a personas levantarse de sillas de ruedas o recuperar la vista, pero Kathryn Kuhlman siempre dirigía la gloria a Dios. No soy yo, es el Espíritu Santo, decía con humildad. Este enfoque nos enseña una lección poderosa. El dolor, cuando lo ponemos en las manos de Dios, se convierte en un canal para su poder. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Kathryn Kuhlman vivía esta verdad, animando a otros a confiar en la victoria de Cristo sobre cualquier forma de sufrimiento. Ahora, imagina que estás enfrentando un dolor que parece insuperable. Tal vez es una enfermedad crónica que los médicos no pueden explicar. O quizás es un vacío en tu alma que ninguna distracción puede llenar. Kathryn Kuhlman te diría que no estás solo. Ella creía que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro sanador. En sus sermones, a menudo hablaba de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar, como lo describe Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo era un ancla para Kathryn Kuhlman, quien veía la oración como un puente directo hacia la presencia de Dios, donde el dolor encuentra alivio y el corazón encuentra paz. A medida que avanzamos en este viaje, es importante entender que el dolor no siempre tiene una causa evidente. A veces, como en el caso de Job, el sufrimiento llega sin una explicación clara. Kathryn Kuhlman a menudo se refería a Job como un ejemplo de alguien que, a pesar de perderlo todo, mantuvo su fe en Dios. Job 1:21 dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Esta declaración de fe en medio de la pérdida resonaba profundamente con Kathryn Kuhlman, quien animaba a sus seguidores a alabar a Dios incluso en las tormentas más feroces. Al hacerlo, descubríamos que la alabanza transforma nuestro dolor en un acto de adoración, un reconocimiento de que Dios sigue siendo soberano. Si te está gustando este mensaje inspirado en la sabiduría de Kathryn Kuhlman, haz clic en suscribirte ahora. Es gratis y no tienes excusas. Únete a esta comunidad que busca la verdad y el poder de Dios. El dolor, según Kathryn Kuhlman, también puede ser una señal de que Dios está llamando nuestra atención hacia algo que necesita cambiar en nuestras vidas. A veces, vivimos tan inmersos en nuestras rutinas, ambiciones o distracciones que ignoramos la voz suave del Espíritu Santo. El sufrimiento, en su crudeza, nos obliga a detenernos, a mirar hacia arriba y a buscar a Dios con un corazón renovado. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Kathryn Kuhlman veía este versículo como una promesa de que el dolor, aunque incómodo, produce frutos espirituales que nos acercan más al carácter de Cristo. Pongamos esto en perspectiva. ¿Recuerdas un momento en tu vida cuando el dolor te llevó a buscar a Dios de una manera que no habías hecho antes? Tal vez fue una crisis familiar, una pérdida financiera o un diagnóstico inesperado. En esos momentos, el sufrimiento actúa como un despertador espiritual, recordándonos nuestra dependencia de Dios. Kathryn Kuhlman compartía testimonios de personas que, al enfrentar enfermedades graves, descubrieron un propósito más profundo al entregar sus vidas al Espíritu Santo. Estas historias no solo inspiraban a las multitudes, sino que también demostraban que el dolor puede ser el comienzo de un milagro, si lo enfrentamos con fe. Otro aspecto central del mensaje de Kathryn Kuhlman era la importancia de la fe como catalizador para la sanación. Ella creía que la fe,
no es solo un sentimiento, sino una decisión activa de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En Marcos 11:24, Jesús dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Kathryn Kuhlman enfatizaba que esta fe no se trata de forzar a Dios a actuar, sino de rendirnos a su voluntad perfecta, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ella relataba cómo, en sus reuniones, las personas que se abrían al Espíritu Santo con fe sincera a menudo experimentaban milagros que desafiaban la lógica médica. Ella entendía que muchas veces el dolor físico está conectado a heridas del alma, resentimientos, culpas no resueltas o un sentimiento de desconexión con Dios. En sus mensajes, instaba a las personas a buscar la sanación integral, aquella que restaura tanto el cuerpo como el espíritu. Por ejemplo, una persona podría sufrir de migrañas crónicas, pero al explorar más a fondo, descubrir que la raíz de su dolor estaba en una amargura guardada durante años. Kathryn Kuhlman enseñaba que el perdón es un acto liberador que abre la puerta a la sanación divina. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este principio era clave en su ministerio, ya que veía el perdón como un paso esencial para recibir la plenitud de Dios. Kathryn Kuhlman te diría que ese peso no solo afecta tu corazón, sino también tu cuerpo y tu relación con Dios. Ella animaba a las personas a soltar esas cadenas a través del perdón, no como un favor a quien les hizo daño, sino como un acto de libertad para sí mismos. En sus reuniones, era común escuchar testimonios de personas que, al perdonar, experimentaban no solo paz interior, sino también alivio físico. Este enfoque holístico de la sanación resonaba profundamente con quienes buscaban a Dios en medio de su dolor. Además, Kathryn Kuhlman enfatizaba el poder de la oración como un medio para conectarnos con la presencia de Dios. Ella creía que la oración no es solo una lista de peticiones, sino una conversación íntima con el Creador. En Filipenses 4:6-7 leemos: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Kathryn Kuhlman vivía esta verdad, orando con una fe que movía montañas y animando a otros a hacer lo mismo. En sus reuniones, la oración colectiva creaba un ambiente donde el Espíritu Santo se movía libremente, trayendo sanación y restauración a quienes lo buscaban. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con la expectativa de que Dios podía obrar un milagro en tu vida? Kathryn Kuhlman creía que la oración, combinada con la fe, desata el poder de Dios en nuestras circunstancias. Ella relataba cómo, en una de sus cruzadas, una mujer con cáncer terminal se acercó al escenario con una fe inquebrantable. Mientras oraban juntas, la mujer sintió una paz inexplicable, y los exámenes posteriores mostraron que el cáncer había desaparecido. Estas historias no eran excepciones para Kathryn Kuhlman. Eran pruebas de que Dios sigue siendo un Dios de milagros, dispuesto a obrar cuando confiamos en Él. Otro tema recurrente en el ministerio de Kathryn Kuhlman era la importancia de la rendición total a Dios. Ella enseñaba que muchas veces nuestro dolor persiste porque nos aferramos al control, tratando de resolver nuestras luchas con nuestras propias fuerzas. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Kathryn Kuhlman vivía esta verdad, entregando cada aspecto de su ministerio al Espíritu Santo. Ella no planificaba meticulosamente sus servicios. En cambio, permitía que Dios la guiara en cada momento, confiando en que Él obraría según su voluntad. Piensa en tu propia vida. ¿Hay áreas donde estás tratando de mantener el control en lugar de entregárselas a Dios? Kathryn Kuhlman diría:
que la rendición no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Cuando soltamos nuestras cargas y confiamos en Dios, abrimos la puerta para que Él obre de maneras que nunca imaginamos. En sus reuniones, era evidente que su dependencia del Espíritu Santo creaba un ambiente donde los milagros eran posibles. Personas con enfermedades incurables, corazones rotos o vidas destrozadas encontraban esperanza al rendirse a la voluntad de Dios, guiados por la fe que Kathryn Kuhlman modelaba. A medida que profundizamos en la sabiduría de Kathryn Kuhlman, es imposible ignorar su énfasis en la presencia del Espíritu Santo como la fuente de todo poder. Ella no se atribuía ningún mérito por las sanaciones que ocurrían en sus reuniones. En cambio, señalaba al Espíritu Santo como el verdadero obrador de milagros. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro, Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Kathryn Kuhlman vivía en la realidad de esta promesa, invitando a otros a experimentar la presencia transformadora del Espíritu Santo en sus vidas. Esta conexión con el Espíritu Santo no era algo reservado para las grandes cruzadas, era una invitación para cada creyente. Kathryn Kuhlman enseñaba que todos podemos vivir en la plenitud del Espíritu, permitiendo que Él nos guíe, nos consuele y nos sane. En sus mensajes, a menudo hablaba de cómo el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender el propósito detrás de nuestro dolor. Por ejemplo, una persona podría estar enfrentando una crisis financiera, pero al buscar a Dios en oración, descubrir que la verdadera lección era aprender a confiar en su provisión. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Kathryn Kuhlman vivía esta verdad, animando a otros a priorizar a Dios por encima de todo. Dios nos diseñó para vivir en comunión, apoyándonos unos a otros en los momentos de prueba. En Gálatas 6:2 leemos: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». En las reuniones de Kathryn Kuhlman, esta comunidad era palpable. Personas de todas las edades y trasfondos se unían en oración, alabanza y expectativa de los milagros de Dios. Esta unidad no solo fortalecía la fe de los presentes, sino que también creaba un ambiente donde el Espíritu Santo podía obrar libremente. Kathryn Kuhlman entendía que la fe colectiva tiene un impacto poderoso. Ella animaba a las personas a compartir sus luchas con otros creyentes, no para cargarles con sus problemas, sino para permitir que la comunidad se convirtiera en un canal de la gracia de Dios. En tus propias luchas, ¿tienes una comunidad de fe que te sostiene? Si no, Kathryn Kuhlman te animaría a buscar una iglesia o un grupo de creyentes donde puedas crecer, orar y compartir tu jornada espiritual. En 2 Corintios 1:3-4 leemos: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación». Kathryn Kuhlman creía que nuestro sufrimiento nos equipa para ministrar a otros, convirtiendo nuestras heridas en puentes de esperanza. Ella compartía historias de personas que, tras experimentar la sanación de Dios, dedicaban sus vidas a ayudar a otros en situaciones similares. Piensa en alguien en tu vida que esté enfrentando un dolor profundo. ¿Cómo podrías usar tu propia experiencia para llevarles consuelo? Kathryn Kuhlman enseñaba que nuestro testimonio es una de las herramientas más poderosas para glorificar a Dios. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido en nuestras pruebas, no solo fortalecemos la fe de otros, sino que también recordamos la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. Este acto de compartir transforma nuestro dolor en un propósito mayor, uno que trasciende nuestras circunstancias personales y toca el corazón de quienes nos rodean. Otro aspecto clave del mensaje de Kathryn Kuhlman era la importancia de la alabanza en medio del sufrimiento. Ella creía que alabar a Dios, incluso cuando todo parece estar en contra, cambia nuestra perspectiva y desata el poder de Dios en nuestras vidas.
En Hechos 16, 25, 26, vemos a Pablo y Silas alabando a Dios en la cárcel, y un terremoto milagroso los libera. Kathryn Kuhlman usaba este relato para ilustrar cómo la alabanza puede romper las cadenas espirituales que nos atan. En sus reuniones, la alabanza era una parte integral, creando un ambiente donde la presencia de Dios era tangible. Prueba esto hoy. En medio de tu dolor, dedica un momento a alabar a Dios. Canta una canción de adoración, declara sus promesas o simplemente agradécele por su fidelidad. Kathryn Kuhlman diría que este simple acto puede transformar tu perspectiva, trayendo paz a tu corazón y abriendo la puerta para los milagros de Dios. Ella relataba cómo, en sus servicios, la alabanza colectiva preparaba los corazones de las personas para recibir la sanación, porque la adoración eleva nuestra mirada hacia el Dios que es más grande que cualquier problema. A medida que nos acercamos al final de este viaje, reflexionemos sobre la esperanza eterna que Kathryn Kuhlman proclamaba. Ella creía que el dolor, aunque real y a veces abrumador, es temporal en comparación con la gloria que nos espera. En Romanos 8:18, Pablo escribe: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Kathryn Kuhlman vivía con esta perspectiva eterna, animando a otros a fijar sus ojos en las promesas de Dios, no en las dificultades del momento. Esta esperanza no es pasiva. Es una fuerza activa que nos impulsa a vivir con propósito. Kathryn Kuhlman enseñaba que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en fe y para ser un testimonio vivo de su amor. En sus reuniones, las personas no solo buscaban sanación física, sino también un encuentro con el Dios que les daba propósito y significado. Ella les recordaba que, en Cristo, tenemos una herencia eterna que nada ni nadie puede quitar. Como dice 1 Pedro 1:4, estamos destinados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recuerda suscribirte al canal si no quieres ser alguien que se pierde la sabiduría transformadora de Kathryn Kuhlman. Únete a esta comunidad de fe y descubre el poder de Dios en tu vida. A lo largo de su ministerio, Kathryn Kuhlman también enfatizaba la importancia de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Ella creía que el Espíritu no solo nos consuela y sana, sino que también nos da dirección clara para nuestras vidas. En Gálatas 5:25 leemos: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Kathryn Kuhlman vivía esta verdad, permitiendo que el Espíritu Santo guiara cada aspecto de su ministerio. Ella no dependía de estrategias humanas ni de carisma personal. Su fuerza estaba en su rendición total a Dios. Kathryn Kuhlman enseñaba que esta rendición no nos limita, sino que nos libera para vivir en la plenitud de Dios. En sus reuniones, las personas experimentaban esta libertad al abrir sus corazones al Espíritu Santo, encontrando sanación, dirección y propósito. Ella animaba a todos a buscar esta relación íntima con Dios, sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro guía constante en un mundo lleno de incertidumbre. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para descubrir más señales divinas y comenta «señal» si alguna vez sentiste que Dios te hablaba a través de tu cuerpo.